Esta noche, Correíto manda. La relación cercana de Gustavo Gorriti, Jaime Villanueva y Pablo Sánchez. Hola Jaime, gracias Ardíaz. Cuando lo pedí estábamos en Curitiba. Hemos regresado con buena información. Ojalá podamos hablar con Pablo Sánchez el jueves o viernes. Gustavo. Yo he proporcionado al Ministerio Público correos electrónicos donde el señor Gorriti me manifiesta que está yendo a hablar con Pablo Sánchez. Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Soy Milagros Leiva. Y en instante vamos a ver los correos que, están en manos de la Fiscalía. Así que muchas gracias a los patriotas que me están mandando información porque están hartos y cansados de los insultos que hace IDL a este humilde programa. Yo, la verdad es que ya ni siquiera los leo porque me parecen, francamente, ¿qué quieren que les diga? Que arman una narrativa para que nos sigamos informando, ¿no? Pero igual vamos a informar. Porque aquí tiene que quedar claro si existe o no injerencia externa de agentes externos al Ministerio Público que deciden, direccionan, digitan, como quieran ustedes entender, casos emblemáticos, ¿no? Entonces, en breve lo vamos a tener. Dicho sea de paso, mañana es la audiencia que vamos, los periodistas de esta casa que hemos sido denunciados por la señora Barreto, mañana vamos a ir a una audiencia porque la señora Barreto ha pedido protección. Entre otras cosas, ella argumenta que ha tenido un daño psicológico. Me han contado que ya existe una pericia psicológica que para mí es nula, porque para que esa pericia psicológica sea verdadera y exista y tenga validez, por lo menos un psicólogo y mi abogado han debido estar presentes, ¿no? Yo creo en el debido proceso, creo en el Estado de Derecho y, bueno, me parece absolutamente impresionante lo que han hecho en el Ministerio Público, lo que están pretendiendo hacer. Felizmente esa locura de creer que éramos parte de una banda criminal ya se archivó. No conozco los extremos de esa pericia psicológica, seguro ya me voy a enterar, pero mañana es la audiencia. Y me sorprende que saquen debajo, ¿no?, de la manga una pericia que ni siquiera nosotros sabíamos que se había efectuado de manera, tengo que decirlo, de manera clandestina, porque nos han estado investigando, han estado haciendo pericias sin que nosotros sepamos. Miren, los periodistas causamos incomodidad, no nos quieren, nos insultan, nos vetan, porque con las denuncias podemos causar estragos y podemos generar ansiedad, es conforme. ¿Somos culpables? No, señores. Yo no soy culpable de encontrar irregularidades en acciones de fiscales, ministros, presidentes, gobernantes, parlamentarios. No soy culpable. Si les causo dolor de cabeza, si no pueden dormir porque solo piensan en mí, si tienen pesadillas, es problema de ustedes, no es problema mío. Ustedes son funcionarios, son personas que han entrado a la vida pública y, bueno, ¿qué podemos hacer? Tenemos que soportar. Y también lo digo de manera personal, porque comprenderán que a mí no me hace nada de gracia, ni me parece bonito, es más, ni siquiera me parece una payasada, me parece una afrenta que alguien ose denunciarme como si yo fuera integrante de una banda criminal. Eso no es bonito. Yo también podría hablar de todo lo que ha causado en mi psique, ¿no? Podría narrarles y contarles de la bronca que he sentido y de mis conversaciones con Rolo, con Laura, con Patricia, ¿no es cierto?, con Mike, con todo el equipo que hace este programa. ¿Pero me voy a victimizar? No. Soy una periodista que hace un programa político y que enfrento barro con licuadora, elogios, muchas gracias, bendiciones, muchísimas, y también agradezco, sí,
es conforme. Estoy en el escenario público. Si no quiero que eso ocurra, pues tengo que buscar un trabajo privado, nada expuesto y seguir mi vida. Pero los periodistas también somos personas, también tenemos sentimientos. Pero yo no voy a poner jamás de escudo. Primero, no voy a poner de escudo a mis hijos, nunca lo he hecho y no lo pienso hacer. No voy a victimizarme ni voy a decir, ay, qué horror, no puedo dormir. No, yo sí duermo, tengo la conciencia tranquila y sé que no hice nada malo, sé que no he difamado, sé que no he acosado, porque la información no es acoso, porque la denuncia no es maltrato. Lo siento, señora fiscal Marita Barreto, yo le he pedido todo el tiempo sus descargos. Se lo he pedido públicamente, se lo hemos pedido por interno, todo el tiempo. Incluso hoy, que usted se siente maltratada, le pido sus descargos. ¿En qué extremos? Bueno, este programa no lo ha acosado. Yo no acoso a nadie. No está en mi entraña acosar. Y odio que me acosen, detesto que me acosen. Me parece indigno que me acosen, pero me defiendo. Entonces, mañana voy a ir, claro que voy a ir. Voy a ir con mi abogado y todo mi equipo me va a acompañar. No vamos a prender velas, no, porque eso sería una payasada. Lo que vamos a dejar clarísimo, yo quiero que me enseñen la pericia. Quiero que me digan cuándo lo hicieron, cómo lo hicieron, con qué psicólogo lo hicieron, dónde lo hicieron. Quiero que me digan cuál es el daño que le hemos hecho a la señora fiscal. Más bien la señora Barreto, ojalá vaya mañana. También después de esa audiencia le quiero preguntar, doctora Barreto, ¿usted sabía que cuando viajó con los 3 policías a Punta Cana para entrevistar a Sada Goray, ellos no tenían permiso? ¿Lo sabía? Porque se supone, todos me han contado, se supone que cuando un fiscal va con un policía tiene el papelito, manda, porque si no, imagínense, pues yo, fiscal, llamaría a mi policía mío y le diría, oye, acompáñame tú. No, tienen que tener permiso de su comando, permiso de sus jefes, designación. Ese señor va a ir allá muy bien, aquí está el papelito, la información, la comunicación. ¿Dónde está el correo? ¿Dónde está la información de que esos 3 policías eran los que tenían que ir a entrevistar a Sada Goray con Marita Barreto y con Kelinda Janampa? Yo le quiero preguntar, mañana que la veo, les prometo que le voy a preguntar a la señora Barreto. Ojalá y ella nos conteste, porque la policía, naca la pirinaca, no nos contesta, no se oye padre, a la policía no. Dicen que no existe. O sea, Rolo, lo que a mí me han dicho en la interna, que yo no lo puedo creer y estoy esperando oficialmente el papel, es que no existe permiso. ¿Cómo haríamos? Esto demostraría que hay ciertos manejos irregulares, informales, en casos realmente emblemáticos. Y vuelvo a decir, ¿por qué me preocupa este caso? Porque es de interés público, porque el caso de Sada Goray guillotinó a Pedro Castillo. ¿Quién era Pedro Castillo? El señor del sombrero, el profesor que fue presidente. Eso es, ¿vale? Mañana les cuento. Mañana viernes, no, Rolo, tenemos que estar muy temprano y así va a ser. Y hablando de la policía, bueno, se le escapó la paloma, ¿no? El viceministro Jorge Cuba fugó, se fue. El 4º Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó hoy a 21 años y 8 meses de prisión al ex viceministro de Comunicaciones del segundo gobierno aprista, Jorge Cuba Hidalgo, por el caso de Metro de Lima. Lo halló cómplice primario del delito de colusión, 5 años, y autor de lavado de activos, 16 años y 8 meses. ¿Pero qué creen? Se fugó. Se fue por vía terrestre el domingo 20 de julio. La pregunta, porque hoy día ha salido José Domingo Pérez, ¿no?, a justificar la fuga de Cuba y a decir que es la culpa del Congreso. No, acá, ya, un momentito, porque ahora y todo le van a echar la culpa al Congreso. Pérez pidió vigilancia severa a Jorge Cuba
Porque este ya era un prófugo, él vino y se entregó, ya, pero frente a las pruebas, frente al tiempo del proceso, le dijo a la policía, chequea a este sujeto porque puede volver a fugar. ¿Qué hizo para evitar que este señor, como Pedro en su casa, se fugara por vía terrestre, vía Tumbes? ¿Qué tal? Se fue por Ecuador. ¿Dónde está en Ecuador? Obviamente que no. Sabe Dios dónde andará. Vamos a escuchar. Tenemos el registro migratorio, ¿no, Rolo? De Jorge Cuba, que se fugó por Ecuador. Tenemos ese registro. Lo podemos poner. Ahí está. Sácame, por favor. Ahí está el Jorge Cuba que vino pues como una santa paloma. Se fue el 20 de julio. ¿Qué tal? O sea, no tenía impedimento de salida porque ya no podían dictarle más impedimentos de salida. Pero, ¿lo chequearon o no lo chequearon? Él regresó el 2017. Miren, por favor, Rolo, sácame para que la gente lo pueda ver. Él regresó el 31 de enero del 2017. Desde entonces no volvió a salir. Pero miren, desde el 2017 hasta el 2025, ¿cuántos años han pasado para que este sujeto reciba una condena? Es lo que yo digo, tanto demoran, tanto, por Dios santo. Uy, pero para armar pericias psicológicas en la clandestinidad sin que los denunciados sepan, ahí sí rapidito, ¿no? ¿Todo huele mal? Todo apesta, sí. Ahora que nos cuenten más cuentos de vaqueros. La policía que nos diga cómo se le escapó la paloma. Y ahora miren lo que dice el fiscal José Domingo Pérez. Miren cómo justifica la fuga. Lamentablemente ha fugado porque gracias a una ley del Congreso de la República actual no se le ha podido ampliar el impedimento de salida del país que éste tenía. ¿Quién es el responsable de que no esté hoy presente en la lectura de sentencia? El Congreso de la República ha dictado una ley que ha modificado que los jueces no puedan ampliar o prolongar los impedimentos de salida de quienes están siendo procesados actualmente por graves casos de corrupción y lavado de activos. Cuando la periodista le pregunta quién es el culpable de que se haya fugado, José Domingo Pérez, digamos, haciendo una introspección, recurriendo pues a su conciencia, habría dicho yo, ¿no? Yo me demoré. Porque claro, él ya no puede pedir más impedimentos de salida. Ya pidió 3 impedimentos de salida. Demasiado. Y ahora le echa la culpa al Congreso. El Congreso lo que ha hecho es fijar. O sea, no te puedes pasar de la raya, no puedes tener a gente eternamente en prisión preventiva, no la puedes tener eternamente con impedimento de salida. O sea, trabaja. Eso es lo que ha hecho el Congreso. Pero el señor José Domingo Pérez, bueno, ya saben, ya se justificó y ya tenemos otro fugado. Entonces, ¿qué haríamos? Nada. Esa es la desgracia de nuestro país. Lo otro que les quiero contar es lo que está ocurriendo con la mesa directiva. Ya, esto es un pan con mango, ¿no? Pero ya tenemos la primera lista. La presidencia iría José Enrique Geriore. En la primera vicepresidencia, Fernando Miguel Rospigliosi. ¿Qué hace Rospigliosi con Valdemar Cerrón, que va en la segunda presidencia? Valdemar Cerrón le ha gustado la mesa que más aplaude, ¿eh? Le ha encantado. Va por su 3ª reelección, el hermano del prófugo, ¿no? Y luego el Illich, Freddy López Ureña, el famoso, uno de los denunciados como los niños, ¿no? Está en la 3ª vicepresidencia. Ya, todo asegura... Fuerza Popular dice que va a apoyar la lista del Bloque Democrático y anuncia la participación de Fernando Rospigliosi. Y Fuerza Popular trabaja y juega en pared con Vladimir Cerrón. Así que no sean los fujimoristas acá los que hemos pensado. No, acá no han pensado nada. Aquí hay un acuerdo para seguir jugando juntos el partido y, por supuesto, todo, me imagino que cuando ocurra las elecciones, van a ver cómo los castigan. Pero aquí les quería contar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando?
¿no? Con la mesa directiva. APP, ahí está la nueva mesa, y luego vamos en la otra lista es la de Cueto, ¿no? Ya bueno, APP busca, eso es lo que ya se está comentando en el Congreso, quiere el Ministerio de Economía. Mucha plata como cancha, ¿no es cierto? Y por supuesto quieren la Comisión de Presupuesto, más plata como cancha, para decidir a qué alcalde, a qué gobernador le damos más plata y más plata y más plata. ¿Por qué? Porque vienen las elecciones, se necesita mucho dinero, ¿no? Y acuérdense de mí, cada vez que se acerquen las elecciones y vean que un alcalde está rompiendo otra vez las veredas y otra vez las pistas, no piensen que son alcaldes muy buenos y que son demasiado eficientes. No, piensen que es la última oportunidad que tienen para robar. Eso es lo que yo creo. Porque ha estado demostrado con tanta denuncia que hemos hecho, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que APP, o sea, Acuña, que no sabe cuánto es 8 por 7, hoy día va a venir Juan Paredes Castro, que no puedo creer que haya escrito un libro donde dice que prácticamente Acuña es el líder del siglo XXI. Ya pues, señor Paredes Castro, no se malee, ¿no? Líder del siglo XXI, uno de los grandes demócratas, un hombre que ha hecho tanto daño al Perú. Ya hoy día lo voy a entrevistar. Juan Paredes Castro ha sido editor de Política del Comercio, yo lo respeto, pero no estoy de acuerdo con su libro, lo lamento, no me parece. Me parece que Acuña es un convenido y que de solidaridad, de solidario no tiene nada. Y Juan Paredes Castro va a venir con mi gran amigo, mi pata del alma, mi hermano, Chema Salcedo. Ya, vamos a ver qué piensa Chema de repente Chema sabe, de hecho sabe la tabla del 5, ¿no? ¿Era del 5 o del 8 por 7? No, era la tabla del 7, ¿no? La tabla de multiplicar. Ya, pero entonces, APP quiere asegurarse las elecciones municipales y necesita mucho dinero. Y entonces APP está pues buscando cómo quedarse, pero no contaban con la astucia de Roselia Amurús. Pero Roselia Amurús es de Avanza País, ¿no? Roselia Amurús ahora quiere juntarse con Cueto, con la otra lista. Y resulta que Batters ha dicho que no, que Avanza País no va a ir, pero Roselia Amurús parece que no le hace caso a Batters. En todo caso, en el Congreso hay un verdadero pan con mango y la señora Kelly Portalatino ha regresado a Perú Libre, pero está pidiendo la Comisión de Salud. Y lo más gracioso es que Vladimir Cerrón, que hace unos días la llamó la Portalatino, pero no era tu amor, no era tu congresista más adorada, a la que le echabas flores. Ahora la Portalatino ha regresado. ¿Qué habrá negociado? Yo creo que la Comisión de Salud. Voy a ser mal pensada. Ya, sigamos con lo que tenemos en el programa. Entonces, Cueto ya se juntó con Ceballos. Vamos a ver qué pasa con la mesa directiva. El señor Jaime Villanueva estuvo en el Congreso. Contó que tuvo correos, conversaciones con Gustavo Gorriti que indica y grafica la enorme relación de confianza que tenía con Pablo Sánchez. Después de este informe, Pablo Sánchez no puede decir que a Gorriti lo vio 1 o 2 veces. No. Tienen que ver la información que tenía, lo que pedía, lo que quería y cómo hablaba con su ex amigo Jaime Villanueva. Jaime Villanueva ha acusado a Gorriti. Le ha dicho que él teledirigió el caso de los cócteles, que él teledirigió la persecución contra Alan García. Y Jaime Villanueva, nunca lo olviden, ha dicho que Gustavo Gorriti brindó con él por la muerte de Alan García. Pero ¿qué pasó cuando comenzó el caso Lavallato? Aquí está el informe de Eric Rivera. Hola Gustavo, debido a los procesos propios de nuestro veloz y ágil Estado, recién puedo enviarte lo acordado. Espero todavía te sirva para algo. Un abrazo, Jaime.
Hola Jaime, gracias tardías. Me parece que ya no servirá para su propósito inicial, aunque quizá pueda hacerse algo todavía. Pero ojalá podamos hablar con Pablo Sánchez el jueves o viernes. Abrazo, Gustavo. ¿Cómo se forjó la relación entre el fiscal Pablo Sánchez y el periodista Gustavo Gorriti? ¿Por qué alguien que no es fiscal accede a información reservada? ¿De dónde proviene el poder real de Gorriti en el Ministerio Público? Sepa esta noche, en exclusiva, por Milagros Leiva Entrevista. Gorriti sobre Pablo Sánchez dijo: sí lo conozco desde que era fiscal de la Nación. Se trata de una conversación entre Jaime Villanueva y Gustavo Gorriti que data del 14 de julio del 2015 a las 11 de la mañana. Hola Gustavo, debido a los procesos propios de nuestro veloz y ágil Estado, recién puedo enviarte lo acordado. Espero todavía te sirva para algo. Un abrazo, Jaime. Y 49 minutos después, el amigo favorito de los fiscales responde: Hola Jaime, gracias tardías. Me parece que ya no servirá para su propósito inicial, aunque quizá pueda hacerse algo todavía. Cuando lo pedí, estábamos en Curitiba, Brasil, reportando sobre la investigación de Lavallato. Me imagino que pensamos igual que tú y concluimos que si esperábamos a que nuestro ágil y eficiente Ministerio Público se moviera, nos iban a tener que buscar en el Canevar. Pero aún hay más. En otro correo, Gustavo Gorriti dice que tienen tremenda información, aunque informal, de los fiscales para el fiscal de la Nación y resalta la urgencia de hablar con Pablo Sánchez. Hemos regresado con mucha y muy buena información, además de un par de mensajes, informales pero muy reales, de los fiscales de allá al fiscal de la Nación aquí. Ahora estamos en pleno cierre de las primeras notas, pero ojalá podamos hablar con Pablo Sánchez el jueves o viernes. Abrazo, Gustavo. ¿Qué tipo de información se maneja por fuera de los canales oficiales? Recordemos la vez que Pablo Sánchez dijo que solo lo visitó 2 veces y Jaime Villanueva contó que nadie en la fiscalía registraba las visitas de Gustavo Gorriti. ¿Cuántas reuniones ha tenido usted con el señor Gustavo Gorriti? Creo que han sido 2. ¿En dónde? En el despacho. En su despacho. ¿Era usual recibir a periodistas en su despacho? Bueno, él tenía la intención de colaborar con el tema de la investigación en el caso Lavallato. Ya. Pues yo lo acepté. 2 veces. Señor Villanueva, los ingresos a la fiscalía del señor Gustavo Gorriti y de Romina Mela, ¿quedaban registrados en los cuadernos de control de seguridad o había alguna orden para no registrar sus ingresos? Había una orden para no registrar sus ingresos. ¿Y esa orden de quién provenía? El mismo Pablo Sánchez. Los correos tienen poco más de 10 años, pero coincidentemente, el 6 de julio Pablo Sánchez era elegido fiscal de la Nación. 8 días después, Gorriti buscaba contacto, curiosamente, de inmediato. En otra oportunidad se entrevistó con Gustavo Gorriti. Acabé mi gestión como fiscal de la Nación el 20 de julio del 2018. Después no he tenido comunicación con él. No sé cómo decirlo, Ya. sin que suene, pero era o por la cercanía que tenía con el señor Gorriti, que como le digo, era a todas luces una relación como vertical, ¿no? Entonces, La mentira tiene patas cortas. Correos que probarían desde cuándo Gustavo Gorriti sí tuvo acceso directo a información fiscal reservada y mucho, pero mucho privilegio. Yo tengo que pedir enormes disculpas, ofrecer 1000 disculpas a Laura Muñoz y a Rubén Tobar. Ellos son los autores de este reportaje. Dije, me equivoqué por un error, perdónenme, a veces el cansancio me gana. Dije que era Eric Rivera. Pero yo quiero ir a la información. A ver, estos correos que hoy hemos obtenido sí son reales. Es una conversación que sostuvo Gustavo Gorriti con Jaime Villanueva. Los tiene la Fiscalía, por lo tanto, no estoy violando correspondencia, no, para nada. Esto está en la Fiscalía, son papeles que obran en una investigación que nadie quiere denunciar y que nadie quiere decir. A mí lo grave de todo esto me parece el primer correo donde dice Jaime Villanueva: debido a los procesos propios de nuestro veloz y ágil Estado, recién puedo enviarte lo acordado. Espero te sirva para algo. ¿Qué era lo acordado? Era la información de IRSA, que lo había hecho,
que supuestamente, bueno, voy a hablar en condicional ya, pero es, créanme, porque he investigado mucho y sé lo que les estoy diciendo. Lo que Jaime Villanueva les dio es el informe de la Contraloría sobre IRSA, que obraba en el Ministerio Público. ¿Y quién se lo habría dado a Jaime? El señor César Sanabria, que era el coordinador anticorrupción. La pregunta del año es, estos documentos que son, ¿no?, que estaban en una investigación muy reservada, Gustavo Gorriti tenía el privilegio de recibirlo porque era recontra megafuente, pata, ¿no?, amigo del alma, como quiera él llamarse, o Jaime quiera llamar a Gustavito. Eran patas, cruzaban información y se la da. Ya hubiera querido yo tener esa información, pero no tengo la suerte de Gorriti, ¿no? Pero acá viene la respuesta. Gracias, Tardías, le dice, me parece que ya no va a servir para su propósito inicial, aunque quizá pueda hacerse algo todavía. Cuando lo pedí, estábamos en Curitiba. Hemos regresado con mucha y muy buena información, además de un par de mensajes informales, pero muy reales de los fiscales de allá al fiscal de la Nación aquí. O sea, Gustavo era un mensajero entre los fiscales de Brasil y el fiscal de Perú. Sí, me he salteado un rato, pero podríamos... Ya, bueno, entonces ya no me voy a saltear. Rolo me dice que por favor no me saltee, ya no me salteo. Cuando lo pedí estábamos en Curitiba, Brasil, reporteando sobre la investigación del caso Lavallato. Me imagino que pensamos igual que tú y concluimos que si esperábamos a que nuestro ágil y eficiente ministerio se moviera, nos iban a tener que buscar en el Canevaro. Canevaro es el asilo, ¿no? Y le dice, hemos regresado con mucha y muy buena información, además de un par de mensajes informales, pero muy reales, de los fiscales de allá al fiscal de la Nación aquí. O sea, Gorriti era el mensajero. Él traía los mensajes de los fiscales de Brasil para dárselo al fiscal de la Nación. ¿Esto o es el ego desbordado de Gorriti, que cree que él es el mensajero entre funcionarios de alto nivel, o es verdad, o era una dorada de ego absoluta? Pero bueno, digamos que esto es verdad. Él puede tener esa absoluta comunicación entre fiscales que le mandan mensajes al fiscal de la Nación. O sea, escúchame, sí podría tenerlo, porque puede haber desarrollado una intimidad con sus fuentes absoluta, que incluso se mandan mensajes a los periodistas. Tenemos fuentes y tenemos relaciones con esas fuentes. Nos dan información, desarrollamos temas, nos ayudan a entender temas, eso clarísimo. Pero, que yo sepa y que yo recuerde, ninguno de los periodistas que ha trabajado conmigo, yo misma nunca he tenido un asiento en un despacho fiscal. Yo nunca he estado de incógnita leyendo, viendo, mientras escuchaba otras declaraciones. Y lo que Jaime Villanueva ha contado es que la relación era tan profunda de Gustavo Gorriti con la Fiscalía que incluso Romina Mela tenía un sitio en el despacho de José Domingo Pérez. Eso yo nunca lo he visto. Ahora, Jaime Villanueva se reunía con Gustavo Gorriti varias veces. Y acá dice, ahora estamos en pleno cierre de las primeras notas, pero ojalá podamos hablar con Pablo Sánchez el jueves o viernes. Abrazo, Gustavo. Quiere decir que Gustavo sí se reunía con Pablo, que Gustavo sí hablaba con Pablo, que Pablo Sánchez y Gustavo Gorriti sí eran patas. No en el sentido más amical, que tenían una relación, y que Pablo Sánchez, cuando ha ido al Congreso y ha dicho que solo una o dos veces, el propio Jaime Villanueva lo desmiente. En estos correos que hablan por sí solos, pero antes, si ustedes revisan todo lo que Villanueva ha contado, se los he expuesto a ustedes, él ha dicho la intensa, íntima y no sé cómo describir esta relación que existía, estrecha relación que existía entre Gorriti y Pablo Sánchez, a tal punto que un día Pablo Sánchez le puso, voy a parafrasear, ¿ok? Que nadie se enoje con lo que estoy diciendo, le puso en bandeja al fiscal Hamilton Castro,
que entonces era coordinador del caso Lavallato. Y cuando Hamilton Castro estaba hablando con Gustavo Gorriti por pedido de Pablo Sánchez, se dio cuenta que Gorriti lo estaba grabando sin su permiso. Ya, y en eso sí, yo estoy en contra. Yo soy fair play. Yo te digo, te voy a grabar a partir de este momento y todo va a quedar acá. O hago uso de mi memoria para poder recolectar información. Muchas veces cosas de que yo les cuento, no podemos ni siquiera grabarlas. O sea, pregúntenle a Rolo, a Laura. O sea, muchas veces nos dicen, no se va a grabar, no se va a grabar. Yo odio cuando alguien graba y no le dice a la otra persona. Hamilton Castro, el fiscal, se dio cuenta que Gorriti lo estaba grabando, pero él estaba sentado con Gorriti porque Pablo Sánchez se lo pidió. Quiere decir que era una relación tan intensa que incluso podía darse el lujo de decir, quiero sentarme con el coordinador de Lavallato. La historia cuenta que luego Hamilton Castro se va de la coordinación porque, entre otras cosas, Chávarri, cuando es fiscal de la Nación y pide que Rafael Vela y José Domingo Pérez sigan en el caso Lavallato, Rafael Vela le pide que se queda siempre y cuando Hamilton Castro se vaya. Y creo que Chávarri comete el error de su vida porque saca a Castro. Pero todo estaría bien, ¿no? Sería una relación de fuente, funcionario, todo maravilloso. Pero Jaime Villanueva ha dicho que Gorriti ha ido más allá, que él ha teledirigido y él ha hablado. Y bueno, hemos visto la diligencia de IDL, ¿no? Donde Gorriti ha suspendido una diligencia. Pero lo que Jaime ha dicho es que hay un club de la filtración. Y eso es lo que nadie quiere investigar. Ha dicho que periodistas recibían filtraciones, por ejemplo, Gorriti, a cambio de blindaje mediático. Ya, eso es una perversión del periodismo. Tú no puedes recibir información a cambio de que yo te blinde después, ¿no? A cambio de que yo solo crea en lo que tú me das. Los periodistas dudamos. O sea, los periodistas no podemos ser extorsionados. Por ejemplo, yo no voy a decir quién, pero hay un personaje que me da una entrevista siempre y cuando yo lo entreviste en El Comercio. O sea, esa es una extorsión, ¿no? Y le he dicho, por supuesto, que no. Además, que las entrevistas del Comercio, la luz verde la da el señor Aurelio Arévalo Miró Quesada, que es el director. Pero tú no puedes extorsionar a un periodista y tú no le puedes filtrar a cambio de blindaje. ¿Qué piensan dos buenos periodistas que hoy día están en el programa y que han visto pues con mucha atención este reportaje de Laura Muñoz y de Rubén Tobar? Está el señor Juan Paredes Castro, que además ha sido largos años editor de política y él tiene un manejo de fuentes. Uno querría la agenda de Juan Paredes Castro y la agenda de José Chema Salcedo, ¿no? Porque tienen unas buenas relaciones también con fuentes, pero que yo sepa, ellos no se han hipotecado. Y que yo sepa, nunca han puesto sobre el estándar de la ética lo que les hayan filtrado. Bueno, ¿qué piensa de todo esto que estamos descubriendo y de esta comunicación que ha habido entre Gorriti y el propio Jaime Villanueva, que hoy es el soprano de la Fiscalía? Buenas noches a ambos. Señor Paredes Castro, señor Chema Salcedo, bienvenidos. Buenas noches. Por favor, su opinión. Estaba escuchando también lamentar todo lo que está ocurriendo y rechazar y denunciar lo que está ocurriendo desde la Fiscalía a través de Marita Barreto, ¿no es cierto? La denuncia. Gracias. Más o menos las cosas van por ahí, las dos cosas. Mira, en una democracia los ciudadanos delegan poder a través del voto presidencial y a través del voto legislativo, regional, municipal. Pero correcto. Lo que siempre olvidamos es de que hay mandatos muy elevados, muy grandes, que vienen y que emanan del voto popular, ¿no? Entonces, en los últimos tiempos todo esto se ha debilitado, se ha estigmatizado, entonces se pierde un poco de dónde viene. O sea, aquí nadie viene de Marte ni nadie aterriza de un platillo volador, ¿no? Aquí tenemos poderes constituidos y el mayor deber de un poder constituido es servir a la sociedad. Pero cuando estos poderes se vuelven oscuros, ¿no? Y empiezan a
sentir incómoda a la prensa frente a esos poderes se convierte en algo así como el primer pararrayos. El primer pararrayos, o a veces una carne de cañón. De tal modo de que el poder autoritario, el poder autócrata que empieza a ocultar información, hace un doble daño, un triple daño. Le hace un daño a la sociedad porque no le hace saber lo que está haciendo. Y se hace un daño propio también porque no sabe cómo manejarse con la información que oculta. Y lógicamente, a lo primero que ocurre, a lo primero que echa mano, es a restringir y a controlar o a intimidar y a acosar a la prensa. Aquí, poniendo de lado a personajes como el señor Gorriti o el señor Villanueva, el responsable, quien encarna el poder de la Fiscalía, es Pablo Sánchez. Porque era el fiscal de la Nación. Ya. Entonces, Fiscal todo supremo. el que encarna poder, parlamentario, fiscal, judicial... ¿Puede ser investigado? Puede ser investigado, por supuesto. Si la prensa puede ser vigilada... Por supuesto. Y la prensa vigila. Una de las cosas por las cuales el poder se va contra la prensa directamente es por su poder vigilante y por su poder de control. Pero cuando yo te decía que los poderes oscuros le hacen un tremendo daño a la sociedad porque no le dicen lo que está pasando. Correcto. Y la sociedad quiere saber lo que pasa, cómo se manejan sus asuntos, ¿no? Y se hace daño el poder mismo porque empiezan a hacer un poder de vigilancia, de espionaje, porque tiene que manejar información que oculta, ¿no? Y el otro daño es que el daño a la prensa. Clarísimo. Hay tres daños muy graves, ¿no? ¿Qué piensa Chema de todo este caso? Porque, claro, a mí hay gente que a mí me dice, pero ¿por qué sigues investigando a Sánchez, a Gorriti? Bueno. Además te han insultado tanto, ya párala. Pero yo digo, escúchame, lo que ha contado Jaime Villanueva es grave. Claro, Eso ahora, sería renunciar a mi carrera. No, el problema es el siguiente. El periodista lamentablemente no puedes tener amigos en el poder. Eso es una cosa tremenda. Ahora, la tentación del poder para el periodista, ¿qué significa? Te doy una primicia. Claro. Canjéame, es el canje. Canjéame esto por una primicia. Entonces, Te doy tú dices, información que nadie tiene. Claro, las exclusivas. Todos perseguimos exclusivas. Correcto. Todos queremos primeras planas, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar para obtener eso? Ese es el problema. No hay una línea clara. Tienes que tomar decisión en ese momento. Pero yo aconsejo, como veterano, que los periodistas en general no tengan amigos en el poder, que tengan más bien enemigos en el poder, que no vayan a locales públicos, que no vayan a juzgados, que no vayan a fiscalías, que no vayan prácticamente... Pero tú podrías tener, Chema, digamos, una búsqueda de información, interrogando o teniendo como fuentes a fiscales o jueces, pero eso no te hipoteca. Bueno, el problema es eso. ¿O no? El problema es cuando te ponen condiciones. Entonces tú ya haces un juicio de valor y digo, quiero sacar la primera plana o me voy a contentar con ser un periodista del montón. Te vence el ego y entonces tranza con el poder. Y después vas a los cócteles, a las embajadas. Y después tú dices, pero ¿cómo puedo criticar a este ministro que es tan simpático, que tiene hijos tan lindos, etcétera? Y efectivamente es simpático y tiene hijos lindos. Pero lamentablemente esta profesión, este oficio, es así. Usted ha sido editor de política y bueno, ha tenido largas, y tú también, Chema, porque, perdón por tutearte, Chema, pero somos patas, pues, ¿no? También con el señor Párez Castro, pero... No me hables de usted, por eso es que el señor Párez Castro siempre era pues el jefe. No me aumentes la edad. Ya, no te voy a aumentar la edad, pero favor. las relaciones, uno podría tener relaciones amables, cordiales, no sé cómo decirlo, con políticos y no necesariamente renuncias a tu carrera. Usted ha sido editor de política. No solo te tendrías que ver obligado ¿por qué tendrías que verte obligado a renunciar a tu carrera? El comportamiento periodístico te obliga a tener tu responsabilidad con un límite, y ¿no? tu marea. Con un límite. Pero ¿cuál es el límite? Pero para mí siempre ha sido el límite la ley y las reglas de oro del periodismo, tanto las escritas como las no escritas, ¿no? ¿Cuáles? Por ejemplo, así como te decía yo que un poder autoritario o autócrata, ¿no?,
es responsable o tiene el problema de manejar ese poder oscuro frente a la prensa también maneja una libertad de expresión, pudiendo hacer daño a la sociedad o a personas o a instituciones en su reputación si esa prensa es irresponsable, ¿no? De la misma manera, mira, son tan finas las cuerdas del manejo de libertad de expresión y de información en un periódico, en un medio de comunicación, que es como son las cuerdas del piano, ¿no? Que hay que estarlas afinando todo el tiempo. Son líneas muy finas, no digo grises, son líneas muy finas donde tienes que templar cada cuerda. Porque si tú tienes una buena relación con un presidente de la República, yo conocí, por ejemplo, a 2 periodistas americanos, Tom Wicker y James Riston, en los Estados Unidos, ¿no? Y tenían un trato muy cercano a los presidentes. Pero ninguno de esos tratos era concesivo. Claro, ese es el límite. Ninguno concesivo. Que no debe ser, ¿no? Ahora he tenido también, que te digo, he tenido trato y conocimiento y he departido con muchos jefes de Estado, claro, ministros, pero ningún trato concesivo. Claro. El problema es que vayas incluso más allá de lo concesivo, a una especie de complicidad, como estás mostrando aquí, si esto resultara cierto, ¿no? No, es que ahí también ya depende. Sumamente grave. Es grave, ¿no? Depende del presidente y depende del fiscal. El fiscal no puede estar en componendas con ningún periodista. Lo que pasa es que no puede hacerlo. Ni puede tampoco amenazar a un periodista y tomar medidas legales contra un periodista. Eso es negativo, eso no se puede permitir, eso no puede ser. ¿Por qué? Porque eso es utilizar tu poder no para servir a la sociedad, sino para garantizar tu estadía entornillado en un asiento del poder, que es un poco el problema que tú estás teniendo ahora y que al que yo me referí en mi editorial hace tiempo. Eso, un fiscal no puede hacer eso, hay que tener un mínimo de decoro. Claro, porque el uso es un abuso. No se puede usar. De ese poder, ¿no? Para amedrentar, ¿no? Tienes que tener distancia. Acá lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el Ministerio Público y otras esferas de la justicia, es que los instrumentos legales no se están utilizando para el servicio público, sino para asegurarme en el puesto y que no me toquen. ¿Qué cosa es esto? Es un lío de monarcas absolutos, de señores feudales, no es democrático. ¿Estás de acuerdo con Chema? No es democrático. Absolutamente de acuerdo. No puede ser. Pero te diría algo más. Tú tienes un libro mío que te lo dejé hace tiempo, El contrapoder de la prensa en la era digital. Correcto. Olvidémonos de la era digital. Sí. La era digital, un buen libro. Y quedémonos solamente con el contrapoder de la prensa. ¿Ya? Claro. ¿Por qué le pongo yo ese nombre de contrapoder? Para distinguirlo de lo que son los poderes constituidos. Porque siempre decimos nosotros que somos un poder del Estado, claro, pero no somos un poder del Estado. No somos un poder. Hay que reconocer que la prensa constituye un poder, porque puede hacer daño también. Sí. Entonces, pero es mejor llamarnos un contrapoder, porque podemos incluso estar contra las presiones internas nuestras, de un directorio, sí, ¿no? Una gerencia. Naturalmente. ¿no? Entonces, el contrapoder va hacia adentro también. También. Entonces, es mejor llamarnos contrapoder. Y ese contrapoder nos hace ver a nosotros la tremenda responsabilidad que tenemos en manejar ese poder, que ese poder no se nos escape. Pero tenemos que ser vigilantes de ese otro poder, que usa recursos de un mandato que viene de elecciones, de un mandato popular. Eso se llama malversación. Claro, malversación. Claro, porque estás desviando recursos, porque esta señora Barreto se da el lujo de demandar desde una posición de poder. Ese es el problema. Entonces, esa es una posición de poder legítima. O sea, no hay igualdad ante la ley. Quizás sea legal, pero no además no hay igualdad ante la ley, estoy de acuerdo, Chema, porque han abierto una investigación preliminar sin que lo sepamos. Ha habido peritaje sin que sepamos. O sea, en un debido proceso todas las partes tienen que saber, ¿o no? Ese es el problema. El problema es el abuso del poder. El problema es se ha perdido la perspectiva. Como ya no hay ideales, ya no hay ideología, ya no hay nada, estos señores que pertenecen a la casta de los 30.000, no porque sean 30.000, sino porque eran de 30.000 para arriba, se han convertido en defensores de su chamba. Y aquí está el problema que tenemos en este momento en el Perú. Un fiscal no puede defender su trabajo con sus recursos legales, que debe usarlos para combatir la delincuencia, la inseguridad ciudadana, patatín y patatán y todo lo demás, y lo utiliza ¿para qué?
para cambiar un titular de un periódico. Eso no se puede hacer. O para endiosarte. Vamos a ir a una pausa, por favor. Vamos a ir a la primera. Pero hablemos al regresar de la criminalización de la prensa y del desprecio a la prensa, porque tenemos una presidenta que no responde, que no da entrevistas y la ha pasado fresca, sin responder, ha dado una conferencia hace poco y se ha peleado. Vamos a un... Sí, pero añádele a eso, cuando termine tu pausa, añádele a eso... ¿por qué no se hacen responsables de todas estas alteraciones del orden constitucional? Las cabezas de los poderes. De los poderes del Estado. Está bien, un juez tiene su autonomía jurisdiccional. Sí. Pero la señora presidenta del Poder Judicial, la señora fiscal de la Nación y los órganos de control, ¿dónde están? No, nadie se hace responsable. Ya, buen punto. Vamos a la pausa, señores. Estamos en una mesa con dos buenos periodistas y que además tienen harto kilometraje en esta apasionante carrera. Regresamos de inmediato. Siente el Perú en danza, una experiencia inmersiva asombrosa. Adquiere tus entradas en Join Us. Conoce más en www.danzaperú.pe.